Y he comprado China. Y la gente me dice, China es lo único que no sube. Digo, claro, es por eso me gusta comprar China, porque no la compro para mañana ni para dentro de un mes, porque la compro para dentro de 5, 6, 7 años. ¿Tienes envidia? No, no tengo envidia. Pero había que tenerlo. Digo, pues sí, a lo mejor había que tenerlo. Digo, pero si no lo tienes, porque parece como eres como el abanderado de envidia y no, resulta que no tienes envidia. El amigo ese tuyo, Pablo, tiene envidia de no tener envidia. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal y déjame tu comentario. Hay mucha gente que no entiende y que piensa que tú estás recomendando lo que hay que hacer. Es que decía que nos íbamos a ir a 3.000 o no sé qué. Yo lo he leído mucho por lo que me han puesto en YouTube. Y digo, pero si Pablo lo que comparte es su visión. No está diciendo que hagas nada, ni Pablo, ni yo, ni quien sea. A ver, esta parte es curiosísima. Yo, cuando gestionaba mi fondo, tenía toda la responsabilidad del dinero de mis clientes, ¿vale? Gestionaba un fondo de 500 millones de dólares y venían a pedirme explicaciones todas las semanas. Oye, ¿qué habéis hecho? ¿Por qué no tal? ¿Por qué no estáis aquí? ¿Por qué habéis perdido esta oportunidad? ¿Por qué no habéis ganado? ¿Por qué tal? Qué bueno esto que habéis hecho. Ese era nuestro día a día. ¿Por qué? Porque les estás cobrando un 2% de comisión de gestión, que sí, que es básicamente porque te traigan su dinero y que tú lo gestiones, les estás cobrando una pasta. Y entonces tienen todo el motivo del mundo a exigirte, dime por qué no. Te digo, pero yo cuando digo me bajo de la bolsa en enero de 2022, me bajo yo. Yo no obligo a nadie a que haga nada y explico el por qué. Y desde entonces lo estoy explicando. Pero yo es que además, esta parte que eso es otra, perdonadme, no, que no quiero ofender a nadie, pero es un tema de incultura financiera. Yo hago 2 eventos o 2 seminarios todas las semanas, los lunes y los viernes. Uno se llama Visión de Mercado y otro se llama Repaso al Mercado en 60 minutos. Y ahí Y analizo todo. el último me lo he visto además, ¿eh? Que hablabas del SP a los 4.600 y Yo ya no me pico en acuerdo el... de 625. Y entonces Sí. yo hablo del bono americano 10 años, del SP, del IBEX, del DAX, del Nikkei, de la bolsa japonesa, del eurodólar, del dólar yen, de la libra contra, perdón, del peso mexicano y el peso chileno contra el dólar, de la libra contra el dólar, del petróleo, del oro, de Bitcoin, o sea, Ethereum. Tocamos un huevo de activos todas las semanas. Desde que el SP rompió 4.200 puntos en mis seminarios de estos de cada semana, no hago más que decir que va más arriba, que va más arriba, que va más arriba, que sigue la tendencia al alza, que tiene una estructura muy buena. El último que va a llegar probablemente a 4.600, 4.625. Esa es la visión para la gente que hace trading. Señores, no estamos valorando si tiene lógica o no. Estamos simplemente diciendo qué hay que hacer para ganar dinero. Tienes la dirección definida, tienes las proyecciones, tienes los objetivos, ahí lo tienes. Y dices, ¿eso quiere decir que yo compro la bolsa? Digo, cuando hago trading, que eso nunca lo cuento, puede ser que haga estrategias alcistas, por supuesto, en línea con lo que os cuento. Y a nivel patrimonial, a 5 años vista, 6, 7 años, digo, no, sigo con la misma idea que tenía en enero de 2022, claro. ¿Significa eso que estoy vendiendo todos los días al mercado? Digo, no, todo lo contrario, pues estoy diciendo desde 4.210 en adelante que tiene pinta de irse arriba y lo mismo que el DAX y tal. Claro que entiendo que el mercado no responde a los fundamentos y a la macro de forma racional, que hay una parte de sentimiento enorme que define los movimientos del día a día y que como no respetes eso, te vas a pegar un guantazo de narices. Pero es que una cosa es el trading, una cosa es que yo me monte para conseguir ese movimiento de 4.400 a 4.620. Y otra cosa muy distinta es que quiero hacer con mi dinero de aquí en 5 o 6 años, ¿no? Creo que se va a revalorizar el SP a 5 o 6 años desde aquí mucho, ¿no? No. Creo que va a haber una oportunidad de compra mucho mejor que la que ha habido hasta ahora, que luego me dejará margen para ganar dinero durante los próximos 5 o 6 años. Sí, claro, por supuesto. Y si ocurre, invertiré. Y si no ocurre, no invertiré. ¿Por qué? Pues porque hay 1.000 oportunidades más. Es que hay muchas oportunidades en crowdfunding, en materia prima, en divisas, en bonos. He comprado bonos por encima del 4%. ¿Por qué? Porque Yo tengo igual, ¿eh? claro, un dividend yield infinitamente mejor ajustado por riesgo que el que te pueda dar la bolsa. Y esa ventana en los bonos solo es aprovechable de vez en cuando, porque nos hemos pasado desde el año 2009 al año 2022 sin poder invertir en bonos y ahora puedes. Y es un activo un gran desconocido para la gente. Y he comprado China. Y la gente me dice, China es lo único que no sube. Digo, claro, es por eso me gusta comprar China, porque no la compro para mañana ni para dentro de un mes, porque la compro para dentro de 5, 6, 7 años. Esa es la diferencia, porque nadie lo quiere y no tienen inflación, como tú decías. Y tienen Ahí política está. monetaria expansiva y política fiscal expansiva y tienes valoraciones baratas.
Ya, pero es que es una mierda porque no crece, ¿no? Es que el mercado inmobiliario está hecho unos zorros, es que el mercado de crédito, digo, claro, es que cuando una cosa baja un 70%, toda la noticia que bordea o que arropa ese mercado es malísimo. A eso se le llama capitular, se le llama capitulación. Cuando todo el mundo está negativo en un activo, a mí empieza a gustarme, siempre y cuando tenga fundamento detrás, y China lo tiene, es la segunda economía del mundo. Con lo cual, esa es la forma que yo tengo de pensar. Y mucha gente no la comparte y mucha gente está simplemente obsesionada porque el Nasdaq sube y China no sube y Pablo se ha equivocado. Digo, pues, oye, mira, eres libre de opinar lo que quieras. Yo te aseguro que duermo muy tranquilo con las decisiones que tomo y llevo muchísimas décadas ya en esto y sé cómo funciona y sé la importancia que tiene la paciencia y ser riguroso con tu análisis y sobre todo actuar en base a tu análisis y no al análisis de otros y menos de aquellos otros que no tienen comprobado su validez, ¿no? Que no han demostrado que realmente tienen un track record digno de seguirse, ¿no? Con lo cual, pues que critiquen, los que quieran criticar, que critiquen, no tengo No pasa ningún nada. problema. Lo escuchamos y ya está. Y te quería preguntar si por técnico, que hablabas de esos 4.625 uy, el IBEX, iba a decir, madre mía, ya si vamos a 4.000 y pico, ya paga y vámonos. No, si el SP500, además de esos 4.625 que son las siguientes referencias, si por técnico exclusivamente te pinta que nos vamos a máximos históricos, porque es verdad que yo lo miro por técnico y por el ruido y la verticalidad que se ha generado, y si no hay algo que lo tumbe de verdad, apunta a superación de máximos. Estamos al lado. Todo es posible. Date cuenta que dejamos octubre de 2022 con un nivel de pesimismo muy grande, con un underweight enorme por parte de gestores en renta variable, con mucha cobertura, y todo eso se lleva limpiando, ya ha avanzado un montón. Cuando tú miras ahora ya la entrada de dinero en bolsa, ya es muy numerosa. Todavía no estamos en los niveles de 2021, pero vamos camino, ¿eh? No creas que queda tanto para llegar. Puede ser que nos plantemos en máximos otra vez como los máximos alcanzados en 2021 con el mismo posicionamiento extremo, con un convencimiento claro de que no va a haber recesión y que la inflación está dominada y que los resultados empresariales a partir de este trimestre en adelante van a mejorar de forma sistemática todos los trimestres hasta diciembre de 2024. Eso es lo que está poniéndose en precio. ¿Es posible que lleguemos? Digo, sí, te crees esa película, claro que tienes que llegar a máximos otra vez, evidentemente. Entonces, vale, ¿cuál es el problema? El problema al que te vas a enfrentar es que en 2021 comprar en los máximos fue muy mala idea, porque ya sabemos lo que ocurrió, ¿no? ¿Qué potencial te queda después? Digo, muy poco. Y digo, y por abajo tampoco tengo que sufrir. Digo, hombre, siempre y cuando no falles en tu predicción, siempre y cuando no falles en que, uno, la inflación está controlada, por tanto no van a subir más los tipos, dos, que no va a haber recesión económica, porque si eso ocurre, te aseguro yo que los resultados empresariales no van a mejorar de aquí a 2024. Es decir, trabajas con tantos if positivos que más vale que no te falle nada, ¿no? Poder puede ser. Saber si va a pasar, no. Yo cuando hago mis análisis los voy haciendo pues de semana en semana y voy marcando objetivos, dónde están los puntos de corrección donde nos gustaría entrar, si hay un movimiento hacia la directriz alcista. La zona 4.170, 4.210 es una zona de compra muy evidente en el SP si hubiese una corrección grande, un 38-50% de todo el proceso alcista desde octubre. Yo tengo los gráficos en la cabeza, ya sé de lo que hablo, ya sé cuáles son los riesgos, ¿no? Pues Alemania ha tenido un comportamiento claramente peor recientemente, había liderado la subida previamente. Alemania va a estar muy impactada si de verdad te crees que el crecimiento en China va a tender a ser más débil, porque es un claro exportador y sobre todo tienes un efecto muy negativo en uno de los sectores que ha sido un motor de Europa, que es el sector de lujo, que tiene dos mercados naturales muy potentes, ¿no? Tienes China y tienes Estados Unidos. Louis Vuitton, el 25% de sus revenues vienen de China y el 20% de Estados Unidos. Y Richmond te pasa lo mismo, con lo cual si empiezas a pintar una desaceleración económica, aunque no sea una recesión y una bajada de expectativas en China, ese sector es muy vulnerable a hacerlo mal, ¿no? Y empiezas a filtrar esa información hacia índices y ves lo que ha pasado con el sector de la automoción y la competencia que está llegando de China y cómo están atacando los precios. Y dices, bueno, pues a lo mejor hay mercados que antes eran líderes, como era Alemania, que de repente te das cuenta que tienen una situación mucho más compleja en los próximos años, ¿no? Que está cambiando ese nivel de liderazgo, ¿no? Y que a lo mejor índices que son mucho menos atractivos históricamente, como Italia y España, que tienen un componente bancario que es bastante pesado todavía y cuyos márgenes de intermediación se están disparando porque tienes una curva de tipos que no hace más que subir, bueno, pues te puedes, y no tienen que pagar por los depósitos, pues de repente dices, bueno, hasta que llegue una recesión, si es que llega, que entonces subirá la morosidad y lo van a pasar realmente mal,
pues igual tienes un año muy bueno por delante. Estos son conceptos simplemente de lo que uno tiene en la cabeza, de lo que vas viendo, ¿no? De lo que vas leyendo, porque Claro. otro de los grandes defectos, Héctor, es que la gente simplifica la inversión hasta unos puntos que a mí me dejan anonadado, ¿no? Es como comprar bolsa, digo, comprar bolsa, ¿comprar qué bolsa? La bolsa china, la bolsa japonesa, la bolsa australiana, la bolsa del IBEX, del DAX, del CAC, FTSE 100. ¿Cuál? ¿Qué sectores? ¿Qué Cuando, valores? cuando te dicen Claro, comprar bolsa, generalmente te dicen SP500. Es que parece que es lo único que existe. yo conozco a muchos amigos que me hablan del SP y cuando les pregunto qué tienen comprado, no tienen el SP, tienen otra bolsa. Y me fascina. Algunos tienen el IBEX. Digo, me estás calentando la cabeza y los cascos con el tema del SP y resulta que no es tu posición. Ya, pero es que el SP está subiendo. Digo, pero tú tienes SP. No, yo no. Digo, pues entonces, ¿qué haces? O sea, es que no lo entiendo. ¿Por qué me vendes la moto del SP o de Nvidia? ¿Tienes Nvidia? No, no tengo envidia. Pero había que tenerlo. Digo, pues sí, a lo mejor había que tenerlo. Digo, pero si no lo tienes, porque parece como eres como el abanderado de envidia y no, resulta que no tienes envidia. Al menos cuando la gente hablaba maravillas de Bitcoin, casi todos los que hablaban maravillas de Bitcoin tenían Tenían Bitcoin. Digo, Bitcoin. joder, No, al pero menos el eres amigo ese tuyo, Pablo, tiene envidia de no tener envidia. positivamente, ¿no? Entonces, es muy curioso, se producen estas especies de entusiasmos, ¿no? Por determinados temas de inversión que ni siquiera tienes en cartera. Digo, es alucinante, o sea, lo defendéis a muerte, pero ni siquiera os estáis favoreciendo de ello, ¿no? Así que bueno, es un mundo muy curioso. Yo creo que hay que rascar más allá de la superficie, ¿no? Para entender, de hecho, el que tenga el SP, como tengas una representación de valores del SP, pero no tengas una sobreexposición a los FANG stocks, el año tampoco te va tan bien, ¿no? Estás Porque casi muerto, toda la estás muerto. responde a 8 valores, ¿no? Eso te da una idea de hasta qué punto es importante el haber acertado con el tipo de activo en el que alocas tu pasta, ¿no? Eso es fundamental.